Bueno, buenos días. Bienvenidas a las personas que se están uniendo a esta sesión sobre el diligenciamiento del formulario. Mi nombre es Ángela Arévalo, soy directora del área de convocatoria y me acompañan en este momento mis compañeros del equipo de consejería, convocatoria y tecnología, quienes nos van a apoyar más adelante en la resolución de todas las preguntas que ustedes nos dejen en el chat. Esta es una sesión práctica que vamos a realizar, por ello estoy compartiendo la página de Colfuturo, a donde deben ingresar para poder hacer el registro inicial y posterior ingreso a su cuenta. Entonces, la información que inicialmente vamos a revisar es el inicio del registro. Ustedes ingresan acá en esta parte de mi cuenta. Yo como ya estoy registrada, tenemos un usuario de prueba para esta sesión, entonces ingresan aquí a mi cuenta eh, de la parte donde dice regístrese. Por favor, registran esos datos que le solicitan allí y ya pueden ingresar a su sesión. Aquí en mi cuenta, mi información. Entonces, como yo ya ingresé, entonces vamos a revisar acá que tenemos otras opciones para poder ingresar al formulario. Tenemos esta opción de este botón en la sección de programas, crédito beca. Postúlate acá. Cuando ingresan aquí en esta opción, los lleva pues al ingreso de sesión para poder ingresar al formulario. Em, Acá tenemos entonces ya la información. Vamos a ingresar. Acá ingresamos al formulario. Como les comentaba, esto es un formulario de prueba, entonces digamos que tenemos varias convocatorias que lo hemos usado y pues tenemos como esta información para poder hacer esta simulación. Si ustedes pudieron revisar anteriormente o ya han podido ingresar al formulario, tenemos varias secciones en las cuales pueden revisar cada una de las opciones que les estamos solicitando. Cada sección tiene una información muy específica que se solicita. No es un formulario complejo de diligenciar, es una información que se requiere, que tratamos de minimizar la cantidad de datos que solicitamos para que a usted le sea muy fácil poderlo diligenciar. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Entonces, digamos acá, cuando ustedes ingresan a su sesión, el sistema les solicita que carguen el archivo de su cédula. Entonces, la recomendación para que no les genere un inconveniente con el cargue es que le tomen una foto a la cédula por las dos caras, lo guarden en un solo archivo y lo pasen a PDF para que lo puedan cargar en el sistema. ¿Qué es lo que hace internamente? Él extrae los datos de la información de la cédula, el nombre, la fecha de nacimiento, como algunos datos internos que nos permite que no tengamos errores en esta parte importante de sus datos personales. Entonces acá nos dice que tenemos la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, ciudad de expedición. Acá tenemos unos datos de autoidentificación, pues que son unos datos que solicitamos si ustedes quieren llenarlos, no es obligatorio. Hay unos campos del formulario que van a tener un asterisco que indican que son campos obligatorios, hay otros campos que no lo son. Entonces, pues digamos que en ese orden de ideas no sería necesario llenarlos si ustedes no lo consideran, pero pues digamos que sí es importante poder elegir algunas de las opciones para poder hacer esta autoidentificación. En el enfoque diferencial, pues también encontramos una información que utilizamos de manera estadística para poder revisar si pertenecen a algún tipo de etnia, si pertenecen a algún tipo de grupo víctima de conflicto armado, cuál es su lugar de nacimiento, de dónde se sienten originarios. Y como les indico, es una información que se solicita de manera estadística. Los datos de contacto, aquí tenemos pues como esta información que es muy importante pues que la registren verificando que, por ejemplo, el email sea un correo electrónico que utilicen de manera recurrente, que sea un correo de fácil acceso, que ustedes consulten todo el tiempo, porque las comunicaciones entre Colfuturo y los estudiantes siempre van a ser a través de correo electrónico y es pues como importante tenerlo en cuenta. Los datos de correspondencia, que es importante, pues que lo pueden copiar. Si es una dirección de correspondencia en Colombia, lo pueden copiar y pues el sistema les va a hacer la copia acá. En contacto de emergencia, esta información la solicitamos en caso de que por alguna razón no podamos contactarlos directamente por ustedes y después de por correo, llamadas y demás no los podemos contactar. Recurrimos a este contacto para poder tener el contacto que se requiere con ustedes en caso de algún tipo de situación. Puede ser un familiar,
padre, madre, bueno, el que ustedes decían. Cuando nosotros le damos guardar acá, el formulario automáticamente nos lleva a la siguiente sección. Entonces, digamos que una de las sugerencias importantes que se les da para este correcto diligenciamiento, que pues tal vez se me pasó al inicio, es aquí en la parte de documentos de ayuda encontramos el instructivo para diligenciar el formulario, que es un documento en PDF que pueden descargar, imprimir y pueden revisar como una guía de apoyo para poder entender como las diferentes etapas del diligenciamiento. Bueno, en la parte académica acá tenemos como la información del perfil académico, profesional, la información de sus estudios que han realizado, si han hecho el pregrado, especialización, maestrías. Entonces la idea es que lo registren acá. Cuando ustedes abren acá en este lapicito, el sistema nos va a generar los campos específicos para poder registrar la información. Vamos a tener unas ventanas desplegables que nos muestran cuáles son las opciones, si es pregrado, especialización, maestría, doctorado, el área de estudio. Acá en esta parte nosotros tenemos unas ayudas y dentro del formulario vamos a tener diferentes botoncitos de ayuda que les solicitamos. Por favor, revisarlos. Acá, por ejemplo, en esta parte decimos, registra el nombre del título, no el de la carrera. Ejemplo, médico general, ingeniero de sistemas, arquitecto, pues para que lo tengan en cuenta, porque esta información es la que nos vamos a presentar posteriormente si son seleccionados en el libro de selección. Acá en la ciudad, pues aquí también lo mismo, despliegan, ustedes pueden digitar la información. Voy a hacer la prueba para que ustedes lo revisen. Por ejemplo, Cali. Aquí el sistema nos despliega las opciones, ustedes seleccionan y lo pueden cambiar dependiendo la situación que ustedes quieran registrar o la información. También el tema de la universidad, si ustedes la quieren cambiar o quieren registrar una información, por ejemplo, vamos a buscar Universidad Nacional de Colombia. Entonces aquí nos buscan todas las opciones de todas las sedes que tenemos de la Universidad Nacional de Colombia. Por favor, revisen que si esté, verifiquen y seleccionen la opción más adecuada de acuerdo a la situación. Acá con estos botones de si te graduaste o no, cada vez que ustedes seleccionen una opción dentro del formulario, les va a desplegar o no algún tipo de información de adicional que vamos a solicitar. Entonces, por ejemplo, si le decimos que sí me gradué, tenemos que colocar la fecha, el mes en el que me gradué y el año. Si le decimos que no, él nos va a desplegar una pregunta diciendo que cuál es la fecha estimada de grado. Entonces, acá vamos a registrar el mes y el año dependiendo si es el caso. Con el tema del promedio, acá también tenemos otra ayuda que nos dice el promedio debe ser un número con máximo dos decimales separados por punto. Entonces, es importante tener en cuenta esa información. Con el tema de la estandarización de las notas, dependiendo del país a donde vayan a ir, donde hicieron el pregrado, hay algunos estudiantes que no tienen una calificación de 5, 10 y 100, entonces digamos, ustedes la registran como viene y nosotros internamente nos encargamos de estandarizar. Con el tema del puesto ocupado, que este es un tema importante revisar porque este nos da una nota en el factor de ajuste. Si ustedes revisaron en la información de la página de cómo calificamos, este es uno de los ítems que tenemos predestinados para el factor de ajuste. Entonces, si ustedes le dicen que sí tiene el factor del puesto ocupado, deben colocar la información de cuál es el puesto, sobre cuántas personas, según su promoción, y al final el sistema les va a solicitar en la sección documentos que anexen esa certificación de la universidad en las que se evidencie que efectivamente cuentan con el puesto 5 de 30 estudiantes. A que siempre que van a crear información acá, le deben dar a agregar en cada sección para que lo pueda guardar. Si han hecho maestrías, pues acá pueden agregar otra opción dependiendo lo que consideren. En la parte del idioma, que este es uno de los requisitos para las personas que van para países hispanohablantes, acá registran la información, lo mismo en el lapicito despliegan y pueden encontrar los campos y las opciones que tienen según el idioma en que ustedes deseen certificar como dominio del segundo idioma. Pues también lo mismo, le dicen agregar. En el colegio, la misma información, si es bilingüe o no, pues también lo pueden colocar. Si es bilingüe, entonces aquí nos va a decir de qué idioma es bilingüe. Aquí también lo podemos marcar.
En la parte de premios y distinciones, que es otro factor que tenemos importante para como beneficio para el factor de ajuste, tenemos que los estudiantes pueden registrar si tienen premios y distinciones, ingresan acá, seleccionan la opción. Aquí tenemos unas opciones que son las válidas por Colfuturo. Aquí en esta parte solamente deben registrar uno solo. Si tienen varios, pues entendemos que quisieran de pronto registrar varios, pues solamente con uno solo basta, y se aplica, le aplica de una vez la nota en el factor de ajuste. Entonces, revisar que apliquen de estas opciones, deben ser obtenidos en el pregrado, eh, y también se les va a solicitar un documento que certifique efectivamente la consecución de ese premio. Acá le vamos a agregar, acá en la parte de publicaciones, pues tenemos como esta opción que también es que queremos conocer un poco el perfil profesional que ustedes tienen, si han realizado publicaciones, investigaciones y demás. Acá también registran la información y son máximo 3 por cada formulario. Si acá le damos guardar, nos envía a la siguiente sección. En la parte laboral, si tiene trayectoria laboral, pues la registran; si no tienen, pues no es obligatorio tampoco. Aquí lo importante pues también es que ustedes puedan revisar cuáles son los datos que deben registrar, marcar todos los campos. Bueno, acá vamos a la parte de posgrado, que esta parte es, diría yo, que la más importante de toda la información que solicitamos en el formulario. Acá les colocamos una nota que decimos: para participar en la convocatoria no necesitas tener tu carta de aceptación. Y recuerda que puedes enviar la solicitud a más tarde. O sea, que nosotros esta parte que hacemos, cuando terminamos el cierre de la convocatoria, que va a ser el 2 de marzo, vamos a habilitar nuevamente la opción de cargue de la carta de admisión para quienes durante el mes de marzo la reciban. Para los que no, pues no, no hay problema. O sea, no quiere decir que eso los vaya a descartar, pero es una opción que para las personas que la puedan recibir durante ese mes. También lo mismo, acá tenemos las opciones desplegables en el área de estudio, cuál es el programa que va a realizar. Para el área de salud específicamente es especializaciones. En el resto de las áreas son maestrías o doctorados. Acá el título que van a obtener. La ciudad, aquí súper importante que registren primero la ciudad del país destino donde van a realizar el programa, para que posteriormente el sistema les despliegue acá la cantidad de universidades que hay en esa ciudad. Súper importante que de pronto hagan como ese ejercicio, como esa verificación, y que en caso de que por último recurso no tengan esa información o no la encontremos en el maestro de universidades, pueden marcar aquí la opción "no encuentro mi universidad", registran los datos que les solicitamos en estos campos, y de igual forma, si marcan la opción "no encuentro mi posgrado", también pues pueden registrar la información para nosotros posteriormente crear esa información en el sistema. Entonces, digamos, lo vamos a dejar como estaba. Cualquier cosa ponemos acá. Bueno, más adelante acá, de pronto mis compañeras de consejería, si ven algo que me falte, por favor me ayuden aquí a verificar. Bueno, digamos que la parte del idioma en que se dicta el programa, la facultad, el website de la universidad. Si es un programa de doble titulación y registran acá, pues en el documento que anexen deben certificar que es un programa de doble titulación. Si el programa es profesionalizante e investigativo, si es un programa interinstitucional, aquí les va a habilitar una opción para registrar pues las opciones o de la universidad donde van a hacer ese programa. En términos comparativos, aquí esta parte es una explicación de por qué ustedes consideran que este programa es excelente, de alta calidad, dentro de la investigación que ustedes realizaron en su proyecto académico. Entonces, aquí pueden hacer registrando un texto, un párrafo de máximo 400 caracteres, haciendo como esa explicación. Acá nos hacen una pregunta si pues nos están diciendo que no es necesario estar admitido en la universidad para poder participar en la convocatoria, y nos hacen la pregunta si tienen o no carta.
Si nosotros marcamos que sí, pues en la opción de documentos, en la parte carta de admisión, vamos a tener que cambiar esa carta. Y si le decimos que no, pues sencillamente hay una opción que se llama documento del programa escogido y pues van a para colocar alguna de las opciones que les presentamos acá en la página. Acá en esta sección van a encontrar la opción de cómo certificar. Entonces tenemos todas estas opciones para que por favor las revisen también y verifiquen cuál se adapta pues a la opción que ustedes quieren registrar. Acá en esta parte dice, ¿tienes contacto de la universidad? Si le marcas pues que sí, aquí les despliega las opciones para registrar los campos del contacto, si es académico, financiero, administrativo, pues aquí marcan la información. Ya, bueno, vamos acá a darle guardar y vamos a la siguiente. Bueno, aquí por alguna razón no me pasó al siguiente, pero Angelita, seguramente, señora, dime. disculpa, puedes también mostrar cuando, por ejemplo, van a realizar un doctorado, porque en este caso se les va a habilitar una sección especial para llenar cuando ya cuentan con tutor o tutora, cuando saben cuál va a ser su tema doctoral y si no saben exactamente cuál es el tema, igualmente tienen conocimiento de qué es lo que van a estudiar, así que les aconsejamos altamente que lo indiquen y que además pongan el enlace del Google Scholar o del ResearchGate o de Scopus de su tutor. Cuando pues ya saben quién va a ser. Cuando no, pues marcan la casilla que no. Ahí abajo de es un programa interinstitucional. Ahí. Esas son las casillas a las que hago referencia. Listo, perfecto. Gracias, Luisa. Otro tema también Ángela, importante que tal vez, dime, señora. perdón, también te interrumpo. Te quiero pedir el favor si puedes hacer la prueba de Alemania para las personas que están interesadas en el convenio con el DAD. Deben tener en cuenta que aquí cuando elijan el país, la ciudad y el país, les va a salir Alemania y también se les va a desplegar una pregunta en la que les van a preguntar si están interesados en el convenio con el DAD. Es muy importante que quienes estén interesados lo registren, ya que ellos son los que van a poder competir por ese apoyo adicional con ese convenio. ¿En qué ciudad? ¿Cualquiera? Debes borrar todos los campos anteriores para que te lo tome. Ah, bueno, si coge cualquiera de si te Sí. salieron, puedes coger cualquiera. Con cualquiera que diga Alemania les va a funcionar. Cualquiera. Entonces baja un poco más. Acá, Ahí convenio. está, convenio con el DAD. Entonces ahí es en donde deben registrar si sí o si no están interesados. Y aprovecho para contarles que el lunes a las 4 de la tarde tendremos la sesión informativa con el DAD. Gracias. Listo, muchas Angelita, gracias qué por la. pena, Dime. te voy a Dime. volver a interrumpir y aprovecho Mm. también el espacio para mencionar que en el campo, como bien tú decías, de universidad y nombre de posgrado en idioma, les comentamos que tenemos más de 2.000 universidades listadas, así que si no encuentran con una palabra, intenten con otra clave. Digamos, dedíquenle un poquito a buscar ese nombre de universidad porque tenemos la certeza que casi que todas las universidades están. Y bueno, la mayoría también de los programas, sobre todo en las universidades más recurrentes. Gracias, Listo, Angelita. muchas gracias. Bueno, una parte también que quería mostrarles en esta parte de si el título es oficial o propio. Colfuturo no financia títulos propios y aquí tenemos una razón que dice los títulos universitarios no oficiales o propios son aquellos que han sido autorizados o reconocidos por la autoridad competente del país en el cual se expidió el título. No son convalidables ante el gobierno de Colombia ni financiados por Colfuturo. Entonces, si ustedes marcan aquí la opción, les aparece esta alerta roja en la que les dicen que Colfuturo no va a financiar ese programa y pues que si continúa aún así con esta alerta, con el diligenciamiento de la información, la postulación va a ser rechazada. Entonces, esa parte es importante. Joana. El aprovecho también que estamos en esta sección porque varias personas están preguntando en el chat cómo saber si su programa es profesionalizante o investigativo. Entonces, aquí la explicación general que damos en la consejería académica es que un programa profesionalizante es aquel que no tiene componente de investigación, en donde lo que ustedes van a aprender es conocimiento aplicado para su área de estudio. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un MBA, pues eso no es investigación, es un programa profesionalizante porque no, pues tienes un componente de formación. La forma en la que ustedes pueden saber si su programa es profesionalizante o no es directamente con la página web del programa. Si no saben, también consultarlo directamente con la universidad. Y pues si ustedes van a hacer investigación, ahí no hay duda que su programa es investigativo.
Clave también que sepan que si se equivocan, no hay ningún problema, porque Colfuturo no tiene en cuenta si el programa es profesionalizante o investigativo al hacer la selección. Listo, Joana, muchas gracias. Bueno, ¿qué más les iba a mostrar por acá? Creo que ya cubrimos toda esta parte. Bueno, aquí le vamos a decir guardar. Nos va a guardar parcialmente la sección porque no la hemos completado. Esa es otra recomendación que les podemos dar. El diligenciamiento del formulario no lo deben hacer en un solo día. Ustedes pueden ingresar hoy, diligenciar una sección, guardar los cambios, mañana ingresar y hacer otra sección. Lo importante es que se tomen el tiempo para diligenciarlo y muy importante que no vayan a dejar para último momento el envío de la solicitud, pues nos sucede mucho que el día 2 de marzo, el día del cierre, a las 10 de la noche hay más de 3.000, 4.000 personas navegando en el formulario y la plataforma se puede colapsar y se puede presentar la situación de que no, finalmente no lo puedan presentar si se pasan de la medianoche. Bueno, acá vamos en la parte del ensayo, que esta sección también es importante que la revisen porque esta puede asignarles una calificación de 5% dentro del factor de ajuste. Acá tenemos un link en el cual podrán encontrar algunas recomendaciones que les sugerimos revisar, de cómo diligenciarlo, cómo redactarlo. La idea es que no contesten pregunta por pregunta, sino que ustedes hagan como una carta motivacional de por qué claramente están participando en la convocatoria, por qué su programa es excelente, cuáles son sus planes de atribuir el trabajo realizado en Colombia cuando regresen. Entonces, digamos que importante que también descarguen este instructivo para que puedan registrar esta información. Bueno, entonces acá continuamos. Acá la sugerencia es que lo digiten primero en un procesador de texto, revisen bien la información del tema de la ortografía, verifiquen que, pues, que quede muy bien escrito porque esta información va a ser revisada por unos calificadores de ensayo que son personas expertas en el tema. Generalmente son docentes universitarios que pues tienen bastante información y conocimiento de cómo hacer estas calificaciones. Entonces es importante que se tomen el tiempo en poder hacer un muy buen ensayo. Bueno, acá cuando guardamos nos envió a la siguiente sección, que es una información también estadística de cómo nos conocieron ustedes, si a través de periódicos nacionales, universidades, si de hecho asistieron a alguna feria de las que realiza Colfuturo. em, si han usado los servicios de asesoría, es decir, de consejería académica, si han utilizado el programa de Semillero de Talentos o lo conocen, también el programa de idiomas de Colfuturo, porque estos son programas adicionales que tenemos que ustedes también pueden revisar. Acá en la sección de programas tenemos estos tres programas, el grande que es Crédito Beca, el Semillero de Talentos y el programa que esta información pues la pueden adquirir acá ingresando o en las charlas correspondientes. Bueno, vamos a la siguiente sección. Bueno, aquí vamos acá en la parte del presupuesto. Esta parte del presupuesto les voy a hacer como un recorrido, digamos, como rápido, porque en los próximos días vamos a tener una charla informativa específica sobre el diligenciamiento del presupuesto, que los invitamos pues a que se inscriban y asistan a esta charla. También del ensayo vamos a tener una charla específica, pues para que por favor revisen el calendario de eventos y verifiquen los días correspondientes, se inscriban y participen también en esta charla. Bueno, con el tema del presupuesto, mm, cuando ustedes realizan su investigación del proyecto académico que van a desarrollar, generalmente parten del país destino donde lo quieren realizar. Entonces, por ejemplo, si eligen Estados Unidos, es importante que ustedes revisen cuánto cuesta la matrícula, cuánto me cuesta el alojamiento, sostenimiento, alimentación y los demás costos de vida en los que les voy a incurrir durante mi programa académico. Entonces, en Colfuturo nosotros les solicitamos que diligencien tres presupuestos. ¿Por qué tres presupuestos? Porque el presupuesto es el que nos va a dar la información del monto que van a solicitar y que Colfuturo les va a financiar. Entonces, digamos, acá también tenemos una opción que se llama Numbeo, que es un buscador de información
de costos de vida a nivel internacional. Ustedes seleccionan en aquel país y aquí les va a traer como unos costos de vida que ustedes pueden tener referencia para poder hacer la construcción del presupuesto. La información de la matrícula, pues claramente la van a encontrar pues en la información que les suministre la universidad sobre el valor que deben pagar. Entonces, importante acá, entonces registran las fechas del inicio y fin del programa, acá van desplegando y van registrando como la información de en qué momento van a solicitar este rubro, por ejemplo, de pasaje. Para, como les estaba mostrando, nosotros tenemos el instructivo del formulario. Si ustedes van acá en la parte de presupuesto, los lleva acá a toda esta información que pueden revisar sobre específicamente el presupuesto. Acá nos dice cómo lo pueden diligenciar, cuáles los meses en los cuales nosotros giramos, si van a solicitar el seguro, matrícula, sostenimiento, alimentación, digamos que nosotros lo consignamos dentro de ese presupuesto total, que es el que tienen acá. Van registrando acá la información. En la parte de matrícula, importante tener en cuenta que Colfuturo tiene unas fechas específicas de giro. Realizamos esos giros en marzo y en noviembre de cada año. Entonces, en este caso, si son seleccionados, el giro de matrícula posterior a que realicen la legalización del crédito se va a realizar en el mes de noviembre y el siguiente giro sería para el mes de marzo, para que las universidades sepan que ustedes están en un proceso con Colfuturo. Les sugerimos que se apoyen con las cartas de patrocinio, que son unos documentos que Colfuturo genera, que los pueden generar aquí, ya les muestro cómo hacerlo, en el cual especifica en qué etapa están ustedes de la participación en la convocatoria. Si inicialmente en esta carta que tenemos acá le pueden de revisar que dice que están participando en la convocatoria, entonces la idea es que ustedes les envíen esa información a la universidad con esta carta y les digan que están participando en la convocatoria y que es posible que vayan a recibir el patrocinio y el apoyo de Colfuturo. Cuando ya sean seleccionados, pues van a recibir una nueva, van a poder acceder a una nueva carta que dice que fueron seleccionados, pero que tienen pendiente la legalización del crédito y al final, cuando legalicen el crédito, podrán descargar una carta final que dice pues que ya son beneficiarios definitivamente con el futuro y pues van a poder acceder a el cronograma de desembolsos para que lo envíen a la universidad. Entonces, volviendo aquí al tema del presupuesto. Acá al completar esta sección pasamos a recursos propios. ¿Qué es lo que sucede con recursos propios? El programa a ustedes les puede costar en total, tanto matrículas, sostenimientos y demás rubros, no sé, voy a decir una cifra, $100.000. Colfuturo les financia hasta $50.000. Entonces es importante que ustedes nos demuestren esos otros $50.000 de dónde proviene. Ustedes deben tener esos fondos propios para identificar que si efectivamente se pueden costear el programa sobre los $100.000. Entonces aquí tenemos unas opciones que pueden ser activos a vender, ahorros, apoyos de empresa, ayudas familiares, si tienen una beca adicional de la universidad, si tienen cesantías, si tienen otros créditos y van a tener, si ustedes registran acá esta información, van a tener que presentar en la cita de presupuesto un documento que soporte específicamente que ese dinero realmente lo tienen para su programa. Por ejemplo, si decimos que es ayudas familiares, por ejemplo, sus padres le van a girar un dinero mensual de $1.000, $2.000. La idea es que ellos hagan una carta certificando que ellos mensualmente les van a girar ese dinero. Si son ahorros, pues la idea es que tengan una certificación bancaria. Si es un crédito, pues de igual manera una certificación donde especifique de dónde provienen esos recursos. Acá en el apoyo Colfuturo, pues aquí es donde vamos a registrar efectivamente cuánto es el dinero que le vamos a solicitar a Colfuturo. Como les indicaba, pues podemos solicitar hasta $50.000 y mínimo desde 4.000. Digamos que el tope mínimo son 4.000 hasta 50.000. Em, Cuando ustedes generan el presupuesto, la idea es que lo hagan con mucha conciencia de cuánto es el dinero que van a solicitar. Si van a solicitar los 50.000, pues no pasa nada, pero si solicitan posteriormente 20.000 y después requieren un aumento, esa figura no se autoriza.
La idea es que hagan un presupuesto a conciencia, que hagan un análisis, un estudio de verificación de los costos de vida para saber cuánto van a solicitar efectivamente. Entonces, digamos que acá en esta parte seleccionamos el monto que queremos registrar, si va a ser los 2.500 o 2.000. Acá en el sistema nos va a mostrar cuáles son las referencias de ayuda que nos solicite y nos dice, por ejemplo, que aquí no me dejaba guardar porque nos dice que el rubro de pasajes es solamente de $2.000. Entonces seleccionan para cada uno de los rubros que ustedes registren. Acá en el año 2 la misma dinámica. Y aquí les va a mostrar un resumen de cuánto es que han solicitado. Entonces, aquí lo guardan. Y una parte importante, que este monto a financiar es sobre el valor que se va a generar el estudio de crédito. Recuerden que en la modalidad de Colfuturo inicialmente es un crédito que puede llegar a tener un porcentaje de beca al cual pueden acceder si se cumplen los requisitos para ello. Entonces, inicialmente les vamos a hacer un estudio de crédito, tanto al estudiante como a sus codeudores, y se va a realizar sobre el monto solicitado. Acá en la sección documentos tenemos una opción en la cual nos muestra cuáles son los documentos obligatorios según la cantidad o las opciones que nosotros seleccionamos en las otras secciones. Si en la parte académica colocamos que necesitábamos puesto ocupado, o que sí teníamos cómo certificar el puesto ocupado, acá nos va a solicitar un documento como obligatorio que si ponemos pues el diploma, pues lo colocamos. Si le colocamos que tenemos documento de admisión, pues nos va a aparecer en esa opción o si no lo registran acá en esta del documento de programa escogido, como lo mencioné anteriormente. Importante que en la parte de documentos, sobre todo en las notas del pregrado o los programas que han realizado anteriormente, sean documentos legibles, que se entienda que son de ustedes, es decir, que tengan sus datos personales, eh, y que la nota que ustedes nos coloquen en la parte académica sea la nota que viene del promedio acumulado certificada en el documento. Nosotros hacemos una validación administrativa, una revisión de documentos y verificamos pues que pues de pronto no se hayan equivocado en colocar alguna nota, y ese documento es supremamente importante porque si no, no lo envían, pues no podríamos hacer esa validación y pues tendríamos un rechazo por documentos. Aquí al final pues tenemos el envío de la solicitud. Acá nos muestra pues que tenemos unos temas pendientes. Entonces el sistema nos dice que debemos ir a esa sección. Acá, por ejemplo, nos dice que nos falta el certificado del puesto ocupado. Aquí en el posgrado nos falta diligenciar información. Si yo le doy aquí, pues entonces él me dirige al formulario de posgrado para que verifique la información que es lo que falta, la diligencien completamente y si están totalmente seguros, vuelven acá a enviar solicitud. Cuando ya está todo completo, aquí les va a aparecer un botoncito que dice confirmar. Cuando ya le dan la opción allí, se envía la solicitud, les va a llegar un correo electrónico de confirmación de recepción de la solicitud con el PDF del formulario, el PDF del ensayo y les van a llegar 3 documentos en Excel que son los relacionados al presupuesto. Bueno, aquí volvemos un poquito al tema de documentos de ayuda. Aquí encuentran el reglamento de la promoción. Esta promoción pues tiene unas características especiales para que por favor consulten este documento, el instructivo para legalizar. Aquí tenemos como diferentes documentos que van a encontrar que les van a servir pues durante la etapa de selección y postselección en caso de ser seleccionados. Bueno, no sé si tengamos preguntas. Angelita, hay una pregunta que quiero responder en vivo Sí. y es una pregunta de Jessica Vázquez que dice si está permitido el uso de la inteligencia artificial para el ensayo. Bueno, digamos que como les comentaba, el ensayo es una carta motivacional que ustedes van a realizar a Colfuturo. O sea, nosotros no tenemos una entrevista presencial o personal con el estudiante para conocerlo, para saber cuál es su proyecto de vida, su proyecto académico. Entonces, digamos que puede que el uso de la inteligencia artificial sea como un apoyo en la parte de ortografía, más no en la redacción del documento, porque pues digamos que los calificadores de ensayo, ellos hacen esa validación, verifican si efectivamente se superó pues como el límite de uso de inteligencia artificial
y pues seguramente la nota de esta calificación no va a ser tan buena. Entonces, pues digamos, no exagerar con el uso de esa inteligencia artificial. No sé, Joana, si tú me quieres apoyar ahí en esa parte. Sí, claro que sí. Y yo agregaría que la inteligencia artificial es maravillosa, pero no va a responder las tres preguntas que Colfuturo quiere. Entonces, recuerden que nosotros queremos saber ustedes quiénes son, por qué escogieron ese programa y cuáles son sus planes al terminar la maestría o el doctorado. Mi sugerencia es, ustedes escriban su propio documento y después pídanle a la inteligencia artificial que se los ayude a revisar, que les, la ortografía, que sea coherente, pero es importante que ustedes hagan el ejercicio de responder las tres preguntas. Listo, gracias, Joana. No sé si tenemos más preguntas. Sí, aquí hay otra pregunta que te pediría que si podemos hablar un poco más sobre los premios y distinciones y la diferencia con los criterios que se tienen en cuenta en el factor de ajuste, porque hay varias personas que preguntan si es lo mismo o cuáles son los premios. Entonces, aclarar cuáles son los del factor de ajuste y cuáles son los premios. Bueno, en la parte de premios, digamos que para nosotros, dentro del factor de ajuste, ahí me corriges tú, Joana, ¿cuál es la calificación que le damos? En el factor de ajuste únicamente tenemos en cuenta premios otorgados por la universidad, es decir, tesis meritoria, becas por el rendimiento académico, graduarse con honores. Entonces, súper clave que entiendan que son premios otorgados por méritos académicos por su universidad de pregrado. Entonces, la diferencia en general es que los premios a veces no necesariamente son otorgados por las universidades. Puede ser que ustedes recibieron un reconocimiento por una cámara de comercio, que fue una de las preguntas que estaba en el chat. Tienen premios como, no sé, una publicación. Entonces, esos premios los deben registrar, pero no son los que vamos a tener en cuenta en el factor de ajuste. Ángela, no sé si con eso crees que contestamos como completo. Sí, correcto. Sí, digamos que pues nos sucede mucho que presentan premios del bachillerato. Entonces estos premios no van a aplicar, no se van a tener en cuenta. Por favor, validemos pues la lista desplegable que tenemos de las opciones que sí son aceptadas por Colfuturo, pues haciendo énfasis a lo que dice Joana, que son premios adquiridos durante el pregrado o en la universidad y que deben ser certificados efectivamente por la entidad. Angelita, hay varias preguntas de presupuesto y de codeudores. Entonces, yo te diría primero si podemos empezar por el tema de los codeudores, mostrarles en dónde pueden encontrar los documentos que los codeudores tendrían que presentar. Sugerirles también, mientras Ángela les muestra eso, que no esperen a ser seleccionados para pensar quién serían los codeudores. Empiecen a pensarlo desde ahora, empiecen a tener esas conversaciones que sabemos que no son fáciles y en lo posible también empiecen a reunir los documentos para que cuando sean seleccionados pues ya hayan avanzado en esa etapa. Gracias, Joana. Bueno, pues digamos que si ustedes son seleccionados, como les indicaba, vamos a tener que legalizar el crédito y aquí ingresando en esta opción de cómo seleccionamos, en la opción de crédito beca, está la pregunta, ¿qué hacer si soy seleccionada? Acá tenemos un instructivo también en PDF que ustedes pueden descargar y revisar. Y aquí tenemos una información muy importante que hay que tener en cuenta y es que ustedes tienen un plazo máximo para aceptar el crédito. Es decir, nosotros les enviamos a las personas seleccionadas una carta en la cual les damos las felicitaciones, les decimos que fueron seleccionados y que van a tener hasta máximo el día 10 de julio de este año para aceptar el crédito. Es decir, ustedes deben ingresar en ese correo, aceptar y seguir pues como el flujo que les sigue allí en el correo y la fecha máxima es el 10 de julio. Si ustedes no aceptan hasta esa fecha, pues entendemos que no van a hacer el uso del crédito y pues este pasaría como a un estado renunciado. Entonces, con respecto al tema de la legalización, acá les explicamos como un bosquejo de cuáles son los pasos a seguir, que van a tener la cita de presupuesto, que es en donde se van a definir efectivamente las fechas y los rubros que se van a financiar de acuerdo a la información que ustedes diligenciaron en la convocatoria inicialmente, que van a tener un estudio de crédito. Acá tenemos pues como la información de qué se requiere y cuáles son los criterios que deben reunir los codeudores para que por favor lo validen, verifiquen pues que, por ejemplo, dice que ser
mayores de edad y preferiblemente menores de 70 años. En este tema, pues digamos, nosotros podemos ser un poco flexibles, sin embargo, la edad máxima sería 75 años. Pues después de realizar el estudio de crédito se validaría si efectivamente esta persona sería aprobada o no como codeudora. eh, una parte también importante, el tema del bien raíz. Aquí nos dice es ideal que la propiedad bien raíz procedida por los dos coaudores tengan un monto que sea el 1.5 veces superior al monto financiero. Si solo uno de los dos tiene el bien inmueble y cumple con este requisito, pues está bien. Si los dos tienen el bien inmueble y entre los dos pues se supera este monto, estaría bien. Entonces, digamos que también tener en cuenta esta información. Acá nos dicen cuáles son los documentos soporte que se van a solicitar para los codeudores según su actividad económica. Entonces, si son empleados, pensionados, independientes o si son personas jurídicas, se les va a solicitar pues como estos documentos. Una parte importante que tal vez, bueno, no está acá, pero está en el instructivo de legalización que ya también se los puedo mostrar, es que si alguno de sus codeudores no es aceptado, van a tener que presentar un nuevo codeudor con futuro en el estudio de crédito. De las dos personas que inicialmente presenten, no genera cobro. Sin embargo, si solicita un codeudor adicional, pues van a tener que hacer el pago de ese estudio de crédito adicional pues para poder hacer esta gestión. Aquí al final nos dice que la firma de documentos, entonces como estamos hablando de un crédito, vamos a tener unas garantías que son los títulos valor que van a avalar el crédito, que son el pagaré, la carta de instrucción y el contrato, pues que se harían efectivos en caso de algún tipo de incumplimiento por pagos. Pues aquí se explica cómo es el proceso, toda la etapa de la legalización es 100% virtual, no deben acercarse a Colfuturo de manera presencial, ni hacer firmas en notaría, todo el proceso es 100% virtual, pues de manera que sea muy fácil para ustedes. Acá nos dice qué pasa si no acepto el crédito, pues lo que les especificaba, pues Colfuturo ya pues no se va a volver a comunicar con ustedes. Pues entendemos que no continuarían con el proceso y pues se pasaría a un estado de renuncia. Angelita, están preguntando mucho el tema de los fondos propios. Sí. ¿En qué momento, cómo pueden certificar esos fondos propios y en qué consiste los fondos propios? Bueno, nuevamente el ejemplo. Entonces, su programa en total cuesta $80.000. Colfuturo les financia 50.000. Esos $30.000 de diferencia, ¿de dónde los van a sacar? O sea, esa es la pregunta que ustedes se tienen que hacer. ¿Ustedes tienen esos recursos para gestionar esos $30.000? Entonces, ¿cuáles son las opciones que nosotros les damos acá? Que son, pues, estas opciones, pero ustedes también pueden tener otras: activos a vender, ahorros, apoyos de empresa. Hay empresas que tienen un empleado y dicen lo vamos a apoyar para que se vaya a realizar una especialización, una maestría en el exterior, entonces la empresa los apoya. Si tienen una beca de la universidad, o si tienen ahorros en cesantías, comisión de estudios, si tienen un crédito adicional también lo pueden registrar. O por ejemplo, si poseen un bien inmueble y lo tienen arrendado, pues aquí nos aplicaría esta opción de renta mensual. Todos estos documentos, todas estas opciones se van a solicitar con unos documentos de soporte para la cita de presupuesto. Esta parte de fondos propios es supremamente importante porque ustedes no se pueden ir solo con el dinero que Colfuturo les da si el programa supera el valor que Colfuturo les va a otorgar. Entonces es importante tener en cuenta esto. No recuerdo si ya mencionaste el tema de los convenios, cómo es el proceso para aplicar a esos convenios y si es necesario tenerlo en cuenta en la parte de presupuesto. Angelita, ¿me dejas responder a mí? Sí, gracias, Joana. Aquí quiero, sí, ya también iba justo a decir eso, varias preguntas de los convenios. Entonces, voy a empezar con la pregunta que Andrea mencionó y es, si ustedes están interesados en ser beneficiario de alguno de los convenios, se deben asegurar de que se postulan a Colfuturo con esa universidad en la cual tienen interés en el convenio.
Es lo único que ustedes tienen que hacer. Si ustedes son seleccionados, Colfuturo notificará a la universidad que la persona fue seleccionada. Si el convenio establece que el descuento es para todos los beneficiarios de Colfuturo, cuando tengan la admisión, ya la universidad les hará el descuento en la matrícula y en esos casos también pueden registrar en su presupuesto el descuento del convenio. Si al contrario el convenio en el que ustedes están interesados dice beca para 3 beneficiarios de Colfuturo, en ese caso no pueden colocar el descuento porque no sabemos si ustedes son quienes se van a ganar una de esas 3 becas. Entonces, la diferencia es cuando dice todos los beneficiarios de Colfuturo, ahí sí lo pueden registrar en el formulario. Cuando dice un número específico, no lo pueden registrar. Y aprovecho para invitarlos mañana a la sesión en la que vamos a hablar exclusivamente de los convenios. Es muy importante que quienes estén interesados se unan porque ahí les cuento que el año pasado logramos 8 millones de dólares para los beneficiarios de Colfuturo. Entonces ahí hay una fuente de financiación que les puede favorecer. Gracias, Joana. ¿Tenemos más preguntas? Sí, quiero hacer una también para que lo mencionemos nuevamente y es el tema de la carta de admisión. ¿Hasta cuándo tienen plazo de adjuntarla y cuáles son las condiciones? Gracias, Joana. Bueno, la carta de admisión, vamos a habilitar el formulario el día 2 de marzo, perdón, 3 de marzo, nuevamente, para las personas que la puedan recibir durante el mes de marzo hasta el 31. Hasta el 31 de marzo, entonces, digamos, vamos a poder habilitar. La idea es que ustedes ingresen normal en su formulario, ingresen a su cuenta, su información, y allí pueden anexar el documento. En las condiciones específicas, no sé si me quieras apoyar ahí, si tienen algunas condiciones específicas durante ese tiempo. No, la única cosa que pues estoy acá justo respondiendo es que recuerden que la carta puede ser condicional o incondicional. Entonces, no se preocupen por eso. Y muy importante también que, bueno, recuerden que tienen que haber bloqueado el formulario el 2 de marzo porque si no, no la van a poder subir. Adicional a eso, cuando ustedes la vayan a subir, de acuerdo de si cambió el programa, si cambió la universidad, el sistema les va a preguntar. Entonces, asegurarse de que registran correctamente la información del programa y la universidad con la que quieren competir. Gracias, Joana. Y aquí aprovecho otra cosa pequeñita, no hay excepciones, porque aquí alguien me preguntó si llega el 1 de abril, desafortunadamente ya no hay nada que hacer. Debe ser 31 de marzo, 11:59 p.m. hora de Colombia. Sí, correcto. Así es. Joana, una pregunta, dice, si la universidad se cambia y la segunda tiene convenio, entonces ¿podría aplicar ese convenio? Si el convenio dice que es para todos los beneficiarios de Colfuturo, sí. Si el convenio dice que es para 2, para 3, no, porque damos prioridad y las universidades dan prioridad a quienes los eligieron, obviamente, como primera opción cuando se postularon a Colfuturo. Listo. Ángela, una pregunta importante y es data crédito. Aquí alguien nos dice si estoy castigado en data crédito, ¿eso me descartaría de opción de recibir el crédito de Colfuturo? Bueno, durante el proceso de selección nosotros no revisamos esa consulta entre centrales de riesgo. Sin embargo, para el estudio de crédito sí vamos a hacer esa validación, tanto para el estudiante como para sus dos codeudores. Entonces, la sugerencia es, si ustedes saben en este momento que tienen algún tipo de reporte negativo, traten de sanearlo pues lo más pronto posible porque esos procesos son demorados mientras se sanea, mientras les entregan los pasisalvos y demás, porque claramente ese sí es un condicional para poder no aceptar o no aprobarles el crédito y no podrían continuar con la legalización ni accederían a los desembolsos. Entonces, la sugerencia es, si conocen que efectivamente tienen ese tipo de reporte, traten de sanearlo con tiempo, pues para evitar inconvenientes en el estudio de crédito. Aquí una pregunta interesante dice, si el valor del programa no sobrepasa los $50,000, entonces no es necesario subir certificado de fondos propios. Sí, no sería necesario. Sin embargo, pues la sugerencia, como les decía, es que ustedes hagan conscientemente la investigación de cuánto les va a costar el programa. No porque quieran, o sea, se quiera eximir, digamos, de ese requisito, ustedes vayan a de pronto presupuestar un menor valor y posteriormente vayan a tener inconvenientes estando ya desarrollando el programa. Si el programa cuesta mucho menos, más los costos de vida menor a lo que le van a solicitar a Colfuturo, no sería obligatorio. Ángela, aquí hay una pregunta que creo también importante y es si puedes aclarar que la financiación, los detalles de la financiación de 9 meses, máximo 24 y cuáles serían los periodos. Gracias, sí, señora. Bueno, Colfuturo financia programas que inician o continúan, siempre y cuando tengan mínimo una duración de 9 meses
o máximo 24 meses. La financiación de Colfuturo es hasta máximo 24 meses, incluyendo los doctorados. Como tal, pues la financiación es hasta $50.000 y pueden solicitar un menor valor si así lo requieren. También tenemos una información dentro del presupuesto que les comentaba, que tenemos unos topes que pueden revisar aquí en el instructivo de cuántos son los topes que se solicitan o que pueden solicitar. Por ejemplo, aquí dice pasaje máximo $2.000 por trayecto, sostenimiento $2.000. El presupuesto lo deben diligenciar en la parte de presupuesto total, debe ser de manera mensual. Colfuturo va a girar de manera bimensual anticipadamente. Es decir, si ustedes tienen giro en noviembre, les va a girar lo correspondiente a noviembre y a diciembre, ¿sí? ¿Qué más les puedo decir de esta parte? Sí, acá pues lo que nos dice el monto financiable entre 9 y 24 meses. No sé si se me escapa algo, Joana. Contados a partir de julio de este año. Contados a partir de julio de este año, es decir, sí, correcto. Si son seleccionados a partir de julio de este año, iniciaría la financiación. Entonces ahí para ponerlo en un ejemplo, es si ustedes solo les falta el semestre de fall, es decir, el semestre de septiembre a diciembre, no podrían ser beneficiarios de Colfuturo. Si les falta el segundo semestre del 2026 y el primer semestre del 2027, sí podrían aplicar a Colfuturo. Angelita, ¿podrías por favor mostrar nuevamente dónde encuentran los documentos de apoyo dentro del formulario? Sí, claro. Acá ingresamos en la parte de documentos de ayuda y está la lista de documentos. Tenemos el reglamento, el instructivo de diligenciamiento del formulario, el instructivo para legalizar, el formato de carta de aceptación del reglamento, información de giros e instrucciones básicas y requisitos. Aquí con este tema de estos dos documentos, importante tener en cuenta que si son seleccionados, legalizan el crédito y se hace el cambio de perfil a beneficiario, van a tener que cumplir unos requisitos para recibir los desembolsos. Entonces, acá en estos documentos también los pueden revisar, cuáles son los requisitos que se necesitan, actualizar la información, factura de matrícula, confirmación del recibo del desembolso. Para el tema de seguro de salud, pues si van a requerir, pues la factura del seguro, la información de la cuenta bancaria, supremamente importante. Cuando ustedes lleguen al país destino, deben abrir una cuenta personal donde les vamos a hacer el giro de los rubros de sostenimiento, pasajes, no, mentiras, pasajes no, pasajes es en Colombia, de sostenimiento, instalación, materiales y demás rubros. Factura, la matrícula se gira directamente a la universidad. Entonces, pues estos son como los requisitos. Acá tenemos unas instrucciones básicas para recibir los desembolsos. También es importante que lo verifiquen, cada cuánto giramos, en qué meses, cuáles estos requisitos, los giros de matrícula, o sea, digamos que nosotros les damos muchas opciones de lectura de ayuda para que ustedes puedan consultar esta información de primera mano y no tengan que, por ejemplo, mandar un correo y esperar 3, 4 días a que nosotros les podamos responder dependiendo del volumen de solicitudes. Entonces, la sugerencia es traten de revisar todos esos documentos que les pueden dar la ayuda y la información de primera mano. Ángela, una pregunta y es si las personas, ha habido un par de personas que han mencionado que han tenido problemas con tema de la cédula. Una dice que el sistema no se la pidió y otra dice que el sistema le dice que su segundo apellido no es correcto. ¿A dónde se pueden comunicar estas personas para que les demos soporte individual? Gracias, sí. Bueno, cuando tengamos inconvenientes en el diligenciamiento del formulario, algún tipo de tema técnico, por favor nos pueden enviar un correo a convocatoria@colfuturo.org, nos comentan la situación, nosotros validamos con el área de soporte y solucionaremos el inconveniente. Les explico un poco cómo funciona el tema del cargue de la cédula. Pues haciendo uso de la inteligencia artificial, por debajo del sistema se hace una lectura de esa información y la carga a la sección personal. Hemos notado que en algunos casos no se identifica la información porque el documento que están cargando es un documento escaneado que es totalmente borroso, que no se puede leer correctamente.
Entonces, pues claramente la inteligencia artificial no alcanza a leerlo y por eso es que a veces suceden estas situaciones. Pero no hay problema, nosotros les podemos ayudar. No sé si tengan otra pregunta. Yo te diría que ya demos las recomendaciones finales, nos queda un minuto y que invitemos a la sesión de esta noche y a la de mañana. Bueno, como recomendaciones, como les comentaba, tómense en el tiempo para diligenciar el formulario con calma, con conciencia, revisen cuál es la información que requieren, cuáles documentos son los que necesitan. No lo dejen para enviarlo a último momento, envíenlo con tiempo, revisen qué información necesitan antes de enviarla, porque si ustedes envían el formulario y después se les faltó algún documento, ya no los vamos a poder cargar. El único documento que podemos cargar después será la carta de admisión durante el mes de marzo, si envían la postulación. Pues invitarlos a todas las sesiones que tenemos programadas durante este mes. Tenemos varias sesiones muy importantes con unos temas claves que les pueden ayudar en correcta aplicación a Colfuturo. Y pues nada, les deseamos muchos éxitos en su postulación. Muchas gracias.